Sergio, ¿podés decirnos tu nombre completo y quién eras antes de Malvinas? ¿Quién era ese joven? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi nombre es Sergio Ariel Weinroch. ¿Cómo era antes de Malvinas? Mi infancia, bueno, yo nací en una familia judía, de tradición judía. Soy el menor de 3 hermanos. Mis hermanos tienen más o menos 10 años más que yo. Mi hermano está fallecido, pero bueno, esa es la relación en años que nos llevamos. Así que bueno, soy el menor y bueno, tuve una infancia, digamos, dentro de todo feliz. Digo dentro de todo porque un poco tuve una ausencia de mi papá, unos años, qué sé yo. Pero desde muy chico la música me atrapó, me acompañó. Dicen que porque mi mamá estaba embarazada y se la pasaba escuchando música, mucha música clásica. En mi casa se escuchaba mucha música clásica. Y yo crecí con eso, con ese gusto y amor por la música, por los sonidos. Y mi papá, dentro de sus ausencias, bueno, traía a casa discos de música clásica que, bueno, yo me pasaba escuchando, ¿no? Y para nombrarte algunos autores, Bach, mi preferido, mi maestro, Beethoven, Tchaikovsky, Chopin. ¿Y empezaste con qué instrumento? ¿Qué año más o menos? Mirá, mi deseo siempre de chico fue tocar piano y órgano de tubos, digamos, órgano como los que están en las catedrales, ¿no? Pero bueno, las circunstancias familiares no daban para que me comprara un piano, entonces cuando estuve en primer grado la maestra nos mandó comprar una flauta dulce y bueno, ahí empecé a descubrir que no solo me gustaba la música, sino que yo podía tocar música, podía generar música. Y eso, bueno, me llenó el alma, me hizo muy, muy feliz y quería seguir aprendiendo más y más y más. Después un amigo de infancia me regaló un acordeón a piano y bueno, era un gran placer para mí. Y bueno, yo tuve siempre un don, música que yo escuchaba, música que tocaban, ya sea en la flauta, en el acordeón. Entonces, en la escuela primaria me pedían los chicos, toca tal música, toca tal canción, y yo la tocaba. Y los recreos estaban todos alrededor mío y yo tocando música. Bueno, esa fue mi infancia. Después este gusto y esta pasión por la música fue creciendo. Me fui comprando más discos, fui escuchando mucha más música, estudié música yo solo por mi cuenta. Hasta que, bueno, a los 14 años empecé a estudiar seriamente en un conservatorio de la zona, en Morón. Y bueno, me fue muy bien porque, bueno, era lo mío y avancé mucho con el piano, ¿no? Después mi abuelo en ese entonces me compró un piano, entonces pude ponerme a tono con todo el deseo que yo quería de tocar piano, ¿no? Estoy hablando de los 14 años, ¿no? Seguí con los estudios musicales paralelamente a la secundaria, hasta que, bueno, cumplí los 18 años y me llega la carta, como todo muchacho de esa edad, en esa época, del servicio militar obligatorio, me llega la citación. Y yo ya tenía una idea, era algo tradicional, digamos, hacer la colimba, ¿no? O sea, se sabía que podía ser duro, podía ser que había que comer cualquier cosa, qué sé yo, ejercicios, pero que era un periodo y después volvías a tu casa y es más, tenías algo lindo que contar, ¿no? Aventuras que contar, ¿no? Eso, bueno, por lo que contaba mi viejo de su colimba, lo que contó mi hermano, porque mi hermano, 10 años mayor que yo, le tocó la Armada,
Y bueno, me tocó a mí también, entonces me llegó la carta, me presenté al Distrito Militar de San Martín y bueno, nos tuvieron desde las 6 de la mañana hasta la tarde, bueno, esperando, nos retuvieron el DNI, hasta que, bueno, nos hicieron subir a unos camiones y nos llevaron a cada grupo a su unidad, a su regimiento, ¿no? Y a mí me tocó el Regimiento 3 de Infantería Mecanizada que estaba en La Tablada. Bien. Bueno. Ya. ¿Y cómo fue pasar del servicio militar a estar en una guerra? ¿Cuándo te dan la baja o te dan la baja? ¿Cómo llegas a la guerra? A estar en Malvinas. Bueno, yo transité todo el servicio militar en el Regimiento 3, en el cuartel, con algunas movilizaciones para hacer instrucción. Yo tenía un rol de combate que se llama apuntador de FAP, fusil automático pesado, que es un fusil más pesado que el común, que el FAL, con patas. Digamos, 2 meses antes de ir a Malvinas, me salió un pase de compañía, porque ya empezaban las bajas, ya empezaba la primera baja, la segunda baja, entonces ya había que compensar las ausencias de los soldados que se habían ido de bajas. Empezó todo un cambio dentro del cuartel y a mí me salió un pase a otra compañía. Entonces dejé mi rol de infantería y pasé a ser un soldado de oficina. Estaba en la oficina de control y cargo, que era el sector logística del regimiento. Entonces, bueno, empiezan a pasar un mes y días, y me acuerdo que teníamos un pizarrón y estábamos contando los días para irnos de baja, faltaban 15 días, y se arma un acuartelamiento, no sabíamos por qué, pero escuchábamos algo de la radio que teníamos ahí en la oficina y sabíamos todo lo que estaba pasando con Malvinas. Llegó el 2 de abril, nos enteramos de todo y éramos 2 soldados y un suboficial en esa oficina. Una mañana entra el capitán, que era el jefe de toda el área de logística, y le dice a nuestro suboficial principal, ¿usted tiene 2 soldados? ¿No es verdad? Le digo, sí, mi capitán. Bueno, mándeme uno que va a venir con nosotros a la movilización. Era la movilización, no sabíamos a dónde íbamos. Se va el capitán, cierra la puerta y el suboficial principal nos dice, bueno, soldados, ya escucharon al capitán, a ver, ¿quién de los 2 quiere ir? Y los 2 nos quedamos mudos. Los 2 éramos soldados viejos, como antiguos, de clase de 62. Bueno, el suboficial dice, bueno, agarra una moneda y dice, cara o seca. Y salí yo. Entonces mi compañero me dice, bueno, te deseo mucha suerte, toma 2 pares de medias, toma 10 pesos y buena suerte. Y el suboficial también dice, bueno, buena suerte y anda con el capitán que él te va a decir lo que tenés que hacer. Me fui, le toqué la puerta al capitán y él me mandó a la sala de armas. Voy a la sala de armas y me dan una ametralladora que se llama PAM, la sigla, que es una ametralladora, una versión argentina de una ametralladora norteamericana de la Segunda Guerra Mundial que se usaba como arma descartable, ¿no? Que tenía un muy mal funcionamiento. Yo le digo al cabo primero, le digo, mi cabo primero no tiene un fusil, yo con esto no quiero ir. No hay más fusiles. ¿O una pistola? No. Bueno, me fui con esa arma, con la PAM, y con todo el bolsón por de aquí, porque ahí tenemos las mantas, la carpa y un montón de cosas, ¿no? Y bueno, me encolumné con toda la fila de compañeros para subir a los camiones que nos llevaron al aeropuerto de El Palomar. Y ahí nos esperaba un avión de Aerolíneas Argentinas sin asientos y nos subieron todos ahí con el armamento y bueno, despegamos
Y recién supimos que estábamos en Malvinas cuando vimos por la ventanilla del avión que era todo mar, y ahí supusimos que íbamos a Malvinas. Bueno, cuando llegamos nos dijeron, estamos en Malvinas. Bueno, al principio... ¿Tu posición cuál fue en Malvinas? Nosotros nos ubicamos primero en una zona cercana al aeropuerto. Empezamos a hacer pozos de zorro, que son las trincheras. Estuvimos unos días ahí. Después fuimos caminando, buscando otros lugares y otros. Más o menos unos 4 kilómetros de caminata hasta que llegamos al pueblo. Y ahí dentro del pueblo se empezaban a distribuir las tropas, los grupos a distintos lugares hacia las afueras del pueblo. Entonces, donde finalmente nosotros nos instalamos fue en las afueras del pueblo, en un galpón a unos entre 10-12 metros del radar de Fuerza Aérea principal que era un radar que detectaba los vuelos de los aviones ingleses, que especialmente pasaban por ahí para destruir el radar. Yo estaba en Puerto Argentino, digamos, a unos 3 kilómetros del Monte Dos Hermanas, de Sapper Hill, que era donde estaba la línea de fuego, la línea de los combates. O sea, pero al principio era todo como una campaña de ejercicios militares, como una aventura. Pensábamos que íbamos a estar unos días ahí y nos volvíamos. ¿Cuándo tomas noción de que estás en una guerra? Y el 2 de mayo. El 2 de mayo, cuando hunden al crucero Belgrano, ahí cambió todo. Porque empezamos a ver y oír cosas diferentes. Durante el día los aviones pasaban cerca nuestro para destruir el radar. Pero la artillería nuestra fue muy buena porque el radar le informaba a los que estaban del otro lado de la bahía, en la península de Camber, los del grupo, los del GADA, le informaba la posición del avión y ellos le tiraban y los bajaban. Yo en ese lugar donde estaba, que estaba haciendo guardia, vi partirse en dos a varios Sea Harrier ingleses. Entonces ahí me enteré que la guerra era de verdad. Eso durante el día. Durante la noche, a las 2 de la mañana, empezaban los bombardeos de los barcos, que eran los cañonazos que se sentían como un ruido muy grave y sordo, y después de unos segundos un silbido, y después la explosión, que era, digamos, venía en avanzada, cada vez más cerca de nuestra posición, ¿no? La comida empezaba a faltar, empezamos a sufrir el hambre y el frío, y por el grupo donde yo estaba, que era del grupo de logística, éramos 4 soldados y 2 oficiales, y aquel capitán, que era el jefe del área, pero que no estaba con nosotros. Él estaba en un lugar apartado, en una casa. Se había llevado a un compañero nuestro de asistente de cocinero, y bueno, la pasaba bastante bien. Así que no lo veíamos al capitán. Ahí tomé conciencia de que estábamos en una guerra de verdad. Entonces la cabeza mía empezó, no solo la cabeza, el cuerpo, la falta de comida. Y yo después de décadas, en el año 2013, compuse un tango. El único tango que habla de Malvinas y de la guerra. Y ahí cuento en las estrofas lo que yo y todos los compañeros sentíamos. Como que
¿qué estamos haciendo acá? Una cuestión, una realidad tan fuerte, o sea, porque ves cosas, ves los heridos, un compañero que por ir a buscar comida de nuestro regimiento pisó una mina y voló en pedazos y lo trajeron en pedazos y entonces ya era la guerra de verdad. Y bueno, y pasaron montones de cosas. Va pasando el tiempo y el primer impacto pasa. Y después vas como acostumbrándote. ¿Cómo era la vida cotidiana a partir del 2 de mayo hasta fines de mayo? Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Era como que nos acostumbrábamos a algo de lo que es difícil de acostumbrarse, pero de alguna manera te acostumbras. Y cuando me planteas eso de acostumbrarse, me viene una imagen de un compañero, porque nosotros estábamos haciendo guardia a distancia de 100 metros uno del otro. Era un mediodía y pasaban los aviones y nos tiraban los aviones porque nosotros no estábamos en el frente, estábamos a 3 kilómetros del frente, pero estábamos cerca de un blanco muy preciado para los ingleses, el radar, que ya le habíamos bajado 12 aviones. Entonces pasaban los aviones y nos ametrallaban. Entonces, y a eso se sumaba los combates que lo veíamos de lejos. Entonces le hago así a mi compañero que estaba a 1 metro, a 100 metros, perdón, y le digo, que venga, y nos juntamos en el medio. Y en ese acostumbramiento nos empezamos a matar de risa. Y nos abrazamos, nos pusimos el fusil de estar así, nos pusimos a la espalda, como que nos desentendimos de nuestros fusiles, con la posición fusil terciado se llama en la espalda, y nos abrazamos y empezamos a cantar Mi Buenos Aires querido. Y nos reíamos de cualquier cosa, porque, no sé, encontramos en la risa una especie de alivio. Y eso, bueno, eso pasaba también a otros compañeros. Hubo muchas reacciones para ese acostumbramiento. No sé si tenés alguna anécdota o algo para contar. Tengo muchas. Sé, vamos a ir a varias, pero los últimos días de la guerra, cuando se tienen que rendir, usted en esa posición, llegan los ingleses, se rinden. Estoy hablando del 11 de junio, 14 de junio, algo para contar de ese momento. Sí, mirá, ya que vengo hablando de mi posición y del radar, los ingleses, después de perder tantos aviones, hicieron otra estrategia. Mandaron otro tipo de avión, un Vulcan, que fue capaz de volar al ras del agua y no ser detectado por nuestro radar. Entonces, volando al ras, levantó vuelo rápidamente y tiró 2 bombas, una en una casa y otra en el radar, y destruyó el radar. Eso fue en junio, no recuerdo la fecha, pero habrá sido el 12 o 13 de junio, ya hacia el final. Y bueno, ¿cómo fue ese final? Bueno, esas noches interminables de guardias, de ver a lo lejos los combates, los proyectiles trazantes, tanto de aviones como de la infantería de los ingleses y las nuestras, y sumado al cañoneo de los barcos, la verdad que era un infierno. Hay una frase que yo siempre le digo, era como bailar con la muerte. O sea, en cualquier momento, chao, volábamos. Y
tanto el 12, el 13 y el 14, ya no había distinción entre el día y la noche en cuanto a la intensidad de los combates, porque a la mañana, al mediodía solía aflojar un poco, pero allá esos días era constante. Hasta que llega la noche del 14 fue lo más terrible, y el 15 a la madrugada, silencio, un silencio total. Y una tensa calma, porque no sabíamos qué pasaba. ¿Se estarían preparando algo más fuerte todavía los ingleses? ¿O qué pasaba? Entonces, en eso aparece nuestro dichoso capitán y nos ofrece un almuerzo de unas milanesas. Bueno, la verdad que fue una de las pocas veces que comimos algo que se puede llamar comida. Y nos informa: soldados, la guerra terminó, nos rendimos. Ahora hay que esperar que bajen los ingleses de los montes y vamos a estar a las órdenes de ellos. Y bueno, el resto era esperar, y de a poco íbamos viendo cómo venían primero una cantidad de soldados, compañeros heridos, cuerpos, y ya había olores de sangre, como cosas quemadas, y los heridos de todo tipo. Y entonces después vienen los otros tipos de uniformes verdes, camuflados, con boinas rojas, que eran los ingleses. Y pensamos, ¿a qué vienen? ¿Qué nos van a hacer? Pero bueno, el encuentro con algunos ingleses dentro de ese sector donde estábamos fue pacífico, fue tranquilo. Nos dieron unas instrucciones de que teníamos que hacer fila hasta cierto lugar, y nos guiaron durante toda la noche hacia el aeropuerto, unos 3-4 kilómetros, caminando bajo una llovizna. En Malvinas siempre hay llovizna, que casi siempre hay una llovizna fina, y mucho viento. Entonces, bueno, toda la noche caminando, llegamos al aeropuerto y ahí nos ordenan armar las carpitas que teníamos. Fuimos con el armamento, con todo el bolsón, y armamos una carpa como para pasar la noche ahí. Las armamos, pero bueno, a eso de las 3, 4 de la mañana nos ordenan replegarnos otra vez. Y en ese trayecto, ahí tiramos las armas. Esa foto famosa que hay de la montaña de armas, bueno, pasamos por ahí, tiramos el armamento y la vuelta ya volvimos sin armamento, casi sin nada, sin los equipos, con las cosas que cada uno pudo llevarse en sus bolsillos. Y esa madrugada, bueno, llegamos al puerto y nos hicieron hacer una fila en el muelle de varias cuadras, que iba avanzando la columna, y ahí estaban en el muelle los ingleses haciendo una revisación era la última revisación para ver qué teníamos en los bolsillos, antes de subir a una barcaza que nos llevaba mar adentro hacia el buque Canberra. Cuando me toca a mí pasar por el puesto de revisación de los ingleses, el inglés ve que yo tenía un bulto en el pantalón de combate,
y me hace así, como que saque lo que tenga ahí. Y era una flauta, yo me había llevado una flauta a Malvinas. Y yo le muestro la flauta, no, please, flute, le digo. Me la dejó pasar. Bueno, subimos a esa barcaza, bueno, mar adentro, y vemos un barco impresionante, una altura, como un edificio, con una escalera de soga, y bueno, teníamos que subir por la soga, hasta una puerta, y ahí entrábamos a unos pasillos de cubierta, y nos guiaron para entrar a un salón. Nos metieron ahí a unos cuantos en un salón. Y bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo vos sentís que comenzaste a volver a casa, justamente? ¿Estás en ese salón? Sí. En ese salón, el Canberra era un barco no de guerra, era un barco de lujo, ¿no? Porque era turístico, arreglado para transporte de tropas, ¿no? Ese salón era una especie de confitería, de baile, algo así. Nos hacen sentar a todos y bueno, yo empiezo a mirar todo, el ambiente era silencioso, calefacción. Pensemos que en Malvinas la temperatura promedio 12 bajo cero. En esa época, hoy con el calentamiento global no hace tanto frío, pero en esa época está registrado en los registros militares entre 12 y 15 grados bajo cero. De golpe entré en un salón con calefacción, en silencio, entonces empiezo a ver todo lo que hay y veo que hay un piano de cola. Yo cada vez que veo un piano, como acá, yo veo ese piano y le dije a mi señora, mira, un piano, es algo típico, ¿no?, de mí. Es un deseo fuerte de tocar, de hacer sonido, de hacer música. Entonces, esa fue una sensación de llegar a casa. Porque, bueno, estoy en un lugar donde hay un piano, terminó la guerra. Entonces le digo a mi compañero, che, mirá, un piano. Y digo, qué ganas de tocar. Y anda, toca. Che, pero somos prisioneros acá. Mirá, los ingleses nos están apuntando así. Dale, no pasa nada. Bueno, yo me levanté y fui hasta el inglés, que estaba ahí al lado del piano, y le digo, I play the piano. Y el inglés me dice, ok. Y me abre él la tapa del piano, y yo me siento, empiezo a tocar, me había frotado un poco las manos porque te imaginas que no existía el baño en Malvinas, entonces teníamos una mugre ahí acumulada y me froté las manos y empecé a tocar algo de Bach, mi preferido, empecé a tocar, qué sé yo, Piazzolla, Adiós Nonino, Piazzolla, y cosas que yo tocaba en esa época, bueno, toqué Let It Be y todo se creó un ambiente, qué sé yo, de confitería, qué sé yo. Los ingleses empezaron a tararear un poco y uno de mis compañeros me grita, Sergio, toca el himno. Yo seguí tocando mi música y otro repitió, dale, Weinrock, toca el himno. Y otro, toca el himno, dale Sergio, toca el himno. Se empezaron a juntar las voces y el deseo de tocar el himno, de cantar el himno. Y entonces yo escucho atrás mío las voces y dejo de tocar la música. Y siguen las voces, dale, toca el himno. Más allá de las voces, yo sentí
la intención, ese deseo. Lo que pasa es que en ese momento, en ese barco, con esa calefacción, con esa aparente paz que había después de todo lo que pasamos, después de compañeros que murieron, habían sentimientos muy encontrados. Entonces el deseo de cantar el himno venía como a reivindicar algo. Entonces, por eso te digo, más allá de las voces, yo sentí eso, y yo también lo sentí. Y empecé a tocar la introducción al himno nacional. Y se oye por allá, por un costado, el grito de un oficial, después me enteré que fue un oficial argentino, que dijo, soldados, todos de pie. Entonces, bueno, por una cuestión de reflejo automático, escuchan el himno, alguien dice de pie, los 300 que estaban ahí, todos de pie. Eso provocó en el piso del barco, que es de madera, un ruido con los borceguíes, un ruido importante, dentro del silencio que había. Los ingleses que estaban ahí empezaron a gritar, sit down, y empezaron a llamar refuerzos. Se escuchaban pasos que venían corriendo por un pasillo del barco de más soldados ingleses, y empezaron a cargar las armas, a ponerlas listas para disparar, y a gritar constantemente, sit down. Y yo seguía tocando. El soldado que me había facilitado el piano, yo estoy tocando así, me agarra de acá y con tal fuerza me revolea por el aire. Nosotros pesábamos muchos kilos menos, aparte de no comer, ¿no? Por lo menos 12, 15 kilos menos pesábamos. Entonces me revolea por el aire y yo caigo arriba de mis compañeros que estaban sentados ya. Porque yo me imagino que los ingleses habrán pensado que nos queríamos sublevar, nos queríamos hacer un amotinamiento, pero nada que ver. O sea, no creo que ellos hayan reconocido el himno nacional argentino en esa música que yo toqué. No lo creo. Y bueno, ahí terminó ese episodio. Pero bueno, yo ahí sentí que llegué a casa, digamos, por el solo hecho de haber tocado música en el piano. Tengo otras preguntas en el medio, pero hago un salto. Sí. Por el tema de la música. ¿Vos volviste a Malvinas? No. No volví. Pero sentís que con la música también te transporta. Vos dijiste, volví antes a casa. Sí, por tocar el piano. Sí. ¿Y qué fue a vos? ¿Componer un tema de Malvinas? ¿Cómo te Mira, la música siempre me volvió a casa. En esa circunstancia del barco pasaron décadas, pasó la desmalvinización, pasó el esconder que habíamos estado en Malvinas, porque si no peligraba nuestro trabajo. Yo en el año 87 empecé a trabajar como docente y yo no podía decir que era veterano de guerra, porque si no, una directora de escuela me podía hacer un acta, decir, el profesor fulano no está en condiciones de dar clase porque estuvo en la guerra. Yo evitaba esa situación, pero un día me agarró una directora de primaria y me dice, bueno, profe, queremos que para este 10 de junio, Día de la Soberanía de las Malvinas, porque no existía el 2 de abril como fecha patria ni nada, no existía. Para este 10 de junio quiero que los chicos canten la canción de las Malvinas, la marcha de Malvinas, quiero que usted se las enseñe a los chicos de segundo grado. Y bueno, yo se las enseñé, pero por mi cabeza pasaron un montón de cosas, de que yo estuve en esas Islas Malvinas
y les estaba enseñando la marcha de Malvinas a los chicos. Pero bueno, fueron años, fueron décadas, fueron los primeros 15, 20 años muy difíciles. Uno no podía decir que uno había estado en Malvinas. Esto que se da hoy, esta entrevista acá en la Biblioteca Nacional, en esas épocas era impensable, impensable. La política era ocultar Malvinas, en todos los ámbitos, laboral, hasta en lo familiar, Y de eso hay un cortometraje que un compañero lo plasma muy bien, que se llama Entre dos mundos, de Ramón Garcés. Lo que pasa en las familias, porque uno volvió de la guerra de una manera diferente. Entonces se dieron situaciones de que no podíamos insertarnos en el mundo laboral así fácilmente, unos más, otros menos. Entonces la familia, algunos hermanos, qué sé yo, se ponían en contra, que eso es un vago, no haces nada. No había ningún tipo de contención. Bueno, no me quiero extender, no, pero más allá de las políticas de los gobiernos, sí, de desmalvinizar al principio, sí, las familias a veces que no acompañaban, en cada caso hay que ver, ustedes internamente lo llevaban adentro también, de ocultar Malvinas. También, sí, claro. No podían hablar, o sea, todo lo que llevaban adentro lo tenían guardado y les hacía mal. Sí. ¿Cuándo vos podés empezar a hablar de Malvinas? ¿Cuánto hace un clic? Bueno, cuando me junto con compañeros, uno de mis compañeros que estuvo conmigo en Malvinas en la trinchera del mismo grupo, el grupo logística, con él, digamos, a los 8 años, 7, 8 años después de la guerra, me empiezo a contactar. Fue el primero que me contacté. Después, en los 90, yo empecé a buscar más compañía de otros compañeros, porque para sobrellevar esas cosas que no podíamos hablar. Porque los amigos comunes que no fueron a la guerra, que no les tocó el servicio militar, hablábamos con ellos y ellos nos hacían preguntas, pero yo voy a hablar por mí, pero les pasó a muchos compañeros. Yo sentía que ellos esperaban que yo cuente la película que vi en el cine. Y no era una película, Era bailar con la muerte. Entonces me empecé a cerrar a mis amigos. Entonces lo que realmente me hizo digamos, ese clic y ese alivio fue el contacto con compañeros. Aunque no hayan estado conmigo en la misma posición, pero con los distintos comentarios fuimos construyendo una imagen de lo que pasó. Y retomo lo que vos me preguntaste. Después de unos 25 años, algunos compañeros empiezan a tener la idea de volver a Malvinas para curar una herida, cerrar, estar en el lugar donde muchos perdieron la vida, donde uno casi pierde la vida, como para decir, estoy acá y estoy vivo. Eso es lo que los compañeros contaban al regreso, y volvían muy bien. Y muchos me preguntaban, ¿por qué no vas a Malvinas? Te va a hacer bien. Pero no. Yo contestaba, no, todavía no puedo. Pero paralelamente a todos estos años de posguerra y de encuentros con los compañeros en los centros de veteranos de guerra que formamos, en cada encuentro, en cada asado, estaba la música. Se pasaba música. Se pasaba canciones, en general, todo tipo de música, pero canciones referentes a Malvinas. Se pasaba del rock nacional, Raúl Porchetto, Charly García,
Alejandro Lerner, que hicieron temas referentes a Malvinas. Mucho de folclore, hay chacareras, hay chamamés, sobre todo mucho chamamé, mucho folclore del litoral, hay con letra dedicada a los caídos en Malvinas, a todos los que volvimos en Malvinas. Hay mucho escrito, mucha letra y música. Pero a lo largo de todos estos años, a mí me llamaba la atención el tango, porque si bien el tango tuvo una especie de muerte que empezó en los 60, en los 70, en los 80, cuando irrumpió acá todo el auge del rock inglés y el rock nacional, que fue, digamos, como respuesta, y fue una música contestataria. Entonces la juventud se volcó a ese tipo de música. El tango en esa época pasó a ser una música tradicional. Se decía, bueno, el tango es música de los viejos. Pero eso no terminó ahí, porque en la década del 90 hubo un resurgimiento del tango. Hubo una obra teatral, musical, que se llamó Tango Argentino, en los 90, en el año 90 o 91. Fue un boom, fue muy famosa en Buenos Aires, y si no me equivoco, recorrió el mundo, cosa que a partir de ahí empezó una nueva etapa en el tango. Se empezaron a ver otras creaciones, nuevos tangos, nuevas formas de tocar tango, nuevas formas de bailar el tango. Y bueno, hablo de los 90. Los 90 fue la década que yo más me conecté con los centros de veteranos de guerra. Soy socio de mi centro de veteranos de guerra de Morón. En los asados seguía escuchando música, pero el tango no hacía ninguna referencia a Malvinas. Entonces, eso una vez yo pensé, tiene que haber un tango que hable de Malvinas. El tango es la música, digamos, es el género más representativo de la Argentina en el mundo. Entonces, si mis compañeros me dicen, ¿por qué no vuelvo a Malvinas? Yo voy a volver con la música, como volví en el Canberra con el piano que encontré. Y empecé con mi cabeza a volver a Malvinas, a volver a recordar, pero no solo como un recuerdo indizado, sino como volver a vivirlo. Entonces, no fue fácil, porque yo ahora cuento muchas cosas, pero no las vivo. O sea, me pasa a mí y a muchos compañeros, porque entrar en esa zona es complicado a veces. Uno no quiere volver a vivir, y a la vez necesita volver a vivir para entender qué es lo que le pasó a uno. Bueno, pero volví con esas imágenes y fue algo como mágico. Me brotó así, quizá como le brotaría a Mozart, y empecé a escribir estrofas, y empecé a escribir un estribillo. Y escribí 2 o 3, y se las muestro a mi señora, y me dice, pero esto es algo hermoso, seguilo. Bueno, lo seguí, después lo trabajé más desde lo técnico musical, y me armé mi partitura original para piano y canto, piano y voz. Y compuse el tango que se llama Soldado Bueno. En esa letra yo describo muchas cosas que vivimos en Malvinas.
y que vivieron nuestros familiares, nuestros padres. Y yo en ese entonces, año 2013, 2014, estaba todavía cursando la licenciatura en la UNA, y entre las materias que tenía música de cámara, y mi maestra de piano me dice, yo le muestro, mira, compuse esto, como algo para mí. Me dice, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Y me lo guardo. No, esto mostráselo a la profe de música de cámara, a ver qué pueden hacer, porque yo era compañero de Ariel Pirotti, lo quiero nombrar, director de la orquesta de tango de la UNA. Éramos compañeros de cátedra. Decirle, mostráselo, así se lo da Ariel Pirotti. Él se lo va a hacer un arreglo para la orquesta. Digo, pero no, ¿te parece? Yo no lo quiero molestar, ¿no? Bueno, la cuestión es que se lo muestro, mi partitura, a Ana María Stigliano, la quiero nombrar también. Me dice, esto está hermoso. ¿Vos querés que me autorizás a que yo se lo dé a Ariel Pirotti? Bueno, sí. Justo a los 5 minutos aparece Ariel Pirotti y nos reunimos los tres. Y bueno, se comprometió Ariel Pirotti, que es el pianista y director de la orquesta de tango, un gran talento. Y bueno, pasaron los meses, más o menos al año, me llama y me dice, ya hice tu arreglo y ya estamos ensayando con la orquesta. No, cuando escuché el arreglo que le hizo, el primer ensayo que tuvieron, me quería morir. Escuchar esa idea que yo tuve, que escribí. Que te hizo volver a Malvinas. Claro, que quedó solo en una partitura, de golpe escuchar toda una orquesta tocándolo. Que dejaste toda tu emoción ahí. Sí, totalmente. Y convoqué a un amigo, un gran amigo que tengo desde antes de Malvinas, que es Rodolfo Caballero, que él es cantante, porque cuando yo estuve en Malvinas, él también no lo podía creer, dónde estaba y qué estaba pasando conmigo. Y él, en esa época de los cassettes, se pasaba escuchando cassettes con grabaciones mías, que nos juntábamos en la casa de uno, otro, y tocábamos. Y me escuchaba a mí tocando el piano en un cassette y no podía entender que ese estaba en Malvinas en una guerra. Bueno, entonces cuando yo compongo el tango, yo de entrada lo designé a él, a Fito le decimos, los amigos, Rodolfo, Fito, Caballero. Yo digo, Fito, toma la partitura, aprendétela, que lo vamos a grabar con orquesta. Y bueno, se la estudió y bueno, llegó el día del ensayo y grabamos el ensayo en un aula del conservatorio y tanto para Fito como para mí quedó espectacular, pero era un ensayo con un cuarteto, un bandoneón, un piano, un contrabajo y un violín, y Fito cantando. Y yo le digo a Ariel Pirotti, pero Ariel, yo quiero mostrárselo a mis compañeros, esto está bárbaro, me encantó cómo salió. Me dice, no, espera, eso no, esto fue un ensayo nada más, dame tiempo que yo voy a hacer el arreglo para toda la orquesta, te voy a avisar. Bueno, fue ahí cuando me avisó y otra vez convocamos a Rodolfo para hacer la grabación definitiva con toda la orquesta en uno de los mejores estudios de acá de Buenos Aires, y hicimos un disco que se llama Soldado Bueno. Es un disco simple, o sea, está solamente el tango y una edición limitada. Ahora traje uno me gustaría dejarlo en la biblioteca. Por supuesto. Y
Y bueno, esa fue mi manera de volver a Malvinas con la música. Pero vos te das cuenta que lo hiciste por una necesidad a veces personal, Sí. pero hiciste un tremendo homenaje a Malvinas y a todos los que quedaron allí. O sea, hiciste algo, un tango hecho por un veterano, el primero, que va a quedar para la historia. Imagino que el orgullo que tenés, yo siento orgullo que lo hayas hecho y estar entrevistándote, y bueno, el orgullo que vas a tener vos el resto de tu vida por esto que hiciste. Y no sé cómo te sentís vos ahora para los 40 años con los homenajes, con lo que se viene, cómo sentís la relación de la sociedad con el tema Malvinas, con los veteranos, con ustedes. ¿Faltan homenajes? ¿Qué te gustaría que pase? Estar hoy en la Biblioteca Nacional, ya dijiste que estás orgulloso y estás muy contento, que 20 años atrás no se podía ni imaginar. pensar, sí. ¿Qué sentís? No, ese homenaje que están haciendo el Estado, la sociedad. Y es algo muy, muy bueno, muy importante, que nosotros valoramos mucho. Costó mucho, pero es algo invalorable. Tener ese reconocimiento a tantos años de olvido, de abandono. Yo soy, bueno, ya te dije, soy docente. En estas últimas décadas me dediqué más al nivel secundario. Pero cuando llegan las fechas de Malvinas, yo, en lugar de darles clases de música, les doy una clase sobre Malvinas. Y una de las cosas que les digo es que en nuestra sociedad, en las sociedades, hay infraestructuras para todo tipo de problemas humanos, problemas legales, problemas de salud, hospital, problemas familiares, psicólogo, etcétera, etcétera. Pero infraestructura para el que volvió de una guerra no la hubo durante por lo menos 20 años, 25 años. Entonces, que hoy nos hagan homenajes es muy importante, es muy valorado por mí, por nosotros. Es compensar todo un abandono impresionante que hubo. Porque uno no trajo un problema personal, algo que le pasó y que, ya va a pasar. A mí me decían, agárrate de la música, olvídate. Bueno, te hizo mal, olvídate, a otra cosa. Esa fórmula no funcionó en muchos. Muchos no soportaron. Muchos terminaron con su vida. Muchos cargaron de una manera no óptima todo eso, por falta de una infraestructura. Entonces, que hoy nos abran las puertas y nos brinden este espacio como hoy, es algo que tiene mucho valor para nosotros, pero lo más importante es que empezamos a ver no solo instituciones, sino caras y gente que no tiene por qué dentro de su trabajo, pero se ocupa. Empezamos a ver dedicación y eso nos llena el alma. Bueno, qué bueno que sea así, qué bueno. Yo no tengo, no sé si alguna pregunta más. Te agradezco un montón, Sergio. Gracias a ustedes.